Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación, meditación sobre la fe católica, basándonos en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para Cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua. Miércoles después de la Santísima Trinidad, pecado contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. Y esto lo explica Santo Tomás en su Suma Teológica, segunda, cuestión 14, artículo 2. Se peca contra el Padre, contra el Hijo, contra el Espíritu Santo. Pecar contra el Padre es pecado de debilidad. Pecar contra el Hijo es pecado de ignorancia. Pecar contra el Espíritu Santo es pecado de malicia. En otros términos, se peca contra el Padre no tributándole lo que le es debido por razón de su poder. Contra el Hijo, cuando se desprecia su sabiduría, que es su atributo, y contra el Espíritu Santo, cuando se ofende su bondad, que es su atributo. Entonces al Dios Padre se atribuye el poder, la creación, a Dios Hijo la sabiduría y la redención, y al Espíritu Santo la bondad y la santificación. En concreto, se peca siempre contra Dios, que es Padre, Espíritu Santo. El pecado se comete de tres modos: por ignorancia, por pasión y por libre decisión. Por ignorancia, cuando se desconoce aquello cuyo conocimiento hubiese impedido el pecado, por lo cual la ignorancia es la causa en este caso. Entonces, cuando uno peca por ignorancia, hubiera podido impedir este pecado si no hubiera sido ignorante. De ahí la importancia de la instrucción religiosa. Hay ignorancia vencible e ignorancia invencible. Por ejemplo, un católico flojo, bautizado, pero flojo, no va a misa, no lee el catecismo, no hace retiros, no lee libros buenos, es ignorante de muchas cosas y peca por ignorancia, es culpable, pudiendo remediar esto. Ahora, un católico, una persona que no tiene ningún acceso al conocimiento de la fe y peca por ignorancia porque no puede superarla, es otro asunto. Entonces, la ignorancia culpable, la ignorancia vencible es culpable. Se peca por ignorancia cuando se desconoce aquello cuyo conocimiento hubiese impedido el pecado, por lo cual la ignorancia es la causa en este caso. Es el pecado contra el Hijo por pasión cuando ésta oscurece el juicio de la razón. Y esto es propiamente pecar por debilidad y contra el Padre. Por libre decisión, cuando el hombre, después de deliberar, elige el pecado. No que él es vencido por la tentación, sino porque el corazón está corrompido y le place el pecado en sí. Y esto es pecar por malicia, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno peca por ignorancia, peca contra el Hijo. Cuando peca por debilidad, peca contra el Padre. Y cuando uno peca por malicia, escogiendo el pecado, sabiendo que es pecado y aceptando la tentación, bien, esto es pecado de malicia contra el Espíritu Santo. En cuanto al pecado contra el Espíritu Santo, se asignan 6 especies que se distinguen según el alejamiento o desprecio de las cosas que pueden impedir al hombre la elección del pecado. Estas cosas provienen ya de parte del juicio divino, ya de parte de sus dones, ya también de parte del mismo pecado. El hombre se aparta de la elección del pecado y por consideración al juicio divino, o por la esperanza que despierta la consideración de la misericordia que perdona los pecados y premia las cosas buenas.
la cual se destruye por la desesperación. Cuando uno desespera, no tiene confianza en la misericordia de Dios, es pecado de desesperación. Además, por el temor que surge al considerar la justicia divina, que castiga los pecados, el cual se destruye por la presunción. Presunción, cuando uno se hincha de orgullo, es pecar también contra la justicia divina. Es decir, mientras uno presume que puede alcanzar la gloria sin méritos y el perdón sin penitencia. Entonces, el que pretende alcanzar el perdón sin penitencia, sin conversión y llegar a la gloria sin méritos, bien, esto presunción es pecado de orgullo. Los dones de Dios que nos retraen del pecado son dos. Uno es el conocimiento de la verdad, al que se opone la impugnación de la verdad conocida. Esto es cuando uno combate la verdad conocida de la fe con el fin de pecar más libremente. Tremendo esto. Cuando uno conoce la verdad y la combate, es pecado muy grave. Esto es el auxilio. Otro es el auxilio de la gracia interior, al que se opone la envidia de la gracia fraterna. Esto es cuando uno no solo envidia a la persona del hermano, sino también la gracia de Dios que se acrecienta en el mundo. Entonces, cuando uno tiene envidia de un hermano o de una hermana que se santifica, que progresa en virtudes, es pecado contra el Espíritu Santo porque tiene envidia de la gracia de Dios. ¿Y cómo solucionar esto? Señor, te doy gracias por este hermano o esta hermana, ten piedad de mí también. 3. Se peca también con relación al pecado. Con relación al pecado, dos son las cosas que pueden retraer al hombre de él. Uno es el desorden y fealdad del acto, cuya consideración suele producir en el hombre la penitencia del pecado cometido. Y a esto se opone la impenitencia, que encierra el propósito de no arrepentirse. Entonces, cuando uno ha pecado, ve el desorden, la fealdad de su acto. ¿Cómo puede reparar esto? Con la penitencia. Pero si no quiere hacer penitencia y quiere vivir en la impenitencia, ahí peca contra el Espíritu Santo. Otra es la pequeñez y brevedad del bien que se encuentra en el pecado, como dice el apóstol. ¿Qué fruto tuvisteis entonces en aquellas cosas de que ahora os avergonzáis? Romanos 6:21. La consideración de esto suele inducir al hombre a que su voluntad no se afirme en el pecado, lo cual se destruye por la obstinación. Cuando el hombre se aferra en su propósito de permanecer en pecado, eso se llama obstinación. Todo esto lo dice Santo Tomás en la Summa Teológica, segunda cuestión 14.2. Revisamos un poco más esto. Entonces se peca contra el Padre por debilidad, contra el Hijo por ignorancia, contra el Espíritu Santo por malicia. El pecado se comete de tres modos: por ignorancia, por pasión o por libre decisión. Por ignorancia, cuando se desconoce aquello cuyo conocimiento hubiese impedido el pecado. De ahí la importancia de instruirse en la religión, de hacer instruir a sus hijos en religión, de leer el Evangelio, leer el catecismo que explica la fe, que explica lo que dice el Evangelio, que de leer la vida de los santos, que nos muestran cómo hombres de carne y hueso como nosotros cumplieron lo que dice el Evangelio. Entonces se peca por ignorancia, pero la ignorancia vencible es culpable. Entonces cuando uno peca por ignorancia porque es flojo, perezoso, no quiere instruirse en la religión, ahí es culpable. Y hay la ignorancia invencible, uno no puede superarla, es otro asunto esto. Se peca por pasión cuando ésta oscurece el juicio y la razón. Y esto es propiamente pecar por debilidad y contra el Padre. Entonces cuando uno peca por pasión, cuando uno se oscurece el juicio y bien peca por debilidad, y peca por decisión libre,
esto es mucho más grave. Esto es pecado de malicia, pecado contra el Espíritu Santo. En cuanto al pecado contra el Espíritu Santo, se asignan 6 especies, dijimos, que se distinguen según el alejamiento o desprecio de las cosas en que pueden impedir el hombre la elección del pecado. Y estas cosas provienen ya de parte del juicio divino, ya de parte de sus dones, ya de parte del mismo pecado. El hombre se aparta de la elección del pecado o por consideración al juicio divino o por esperanza que despierta la consideración de la misericordia que perdona los pecados y premia las cosas buenas, la cual se destruye por la desesperación. Entonces hay la desesperación, uno pierde la confianza en Dios, o hay la presunción, uno presume alcanzar la gloria, la salvación o el perdón sin penitencia. Los dos son malos, ni desesperación ni presunción. Se peca también por impugnación contra la verdad conocida, eso es muy grave, o por envidia de la gracia fraterna, eso también es grave. Se peca también, con relación al pecado, dos son las cosas que pueden retraer el hombre de él. Uno, el desorden y fealdad del acto, cuya consideración suele producir en el hombre la penitencia del pecado cometido. Muchas veces después de pecar, uno dice, Dios mío, ¿qué hice? Esto no vale nada, no dura nada, y me deja vacío. Entonces, la penitencia. Pero hay un pecado que se llama la impenitencia, que es el propósito de no arrepentirse. Y esto es una tentación muy grave, muy diabólica. Queridos hermanos, ya lo dije varias veces, sea lo que sea el pecado que uno hizo, con tal que se arrepiente, hay perdón, pedir el perdón, misericordia, rezar por sí, hacer rezar por sí, acudir a misa, porque la misa alcanza la gracia del arrepentimiento, la misa alcanza la gracia del arrepentimiento. También la consideración de esto suele inducir al hombre a que su voluntad no sea firme en el pecado, lo cual se destruye por la obstinación, cuando el hombre se aferra a su propósito de permanecer en pecado. Entonces uno peca contra el Espíritu Santo por impenitencia y por obstinación. Y bien que Dios nos libre de todos estos pecados. Acudíamos a la Virgen Santísima pidiéndole su ayuda, su protección, para que no caigamos en estas trampas del demonio contra Dios, pecando deliberadamente. El pecado de pasión, el pecado de debilidad, se perdona más fácilmente que el pecado de malicia. Por eso, alejarnos de las ocasiones del pecado para no caer en las trampas del maligno. Que Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo los bendiga y los conduzca a la vida eterna y les dé la luz y fuerza para actuar siempre cristianamente. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Ahí tiene todo el catecismo, toda la fe, los sacramentos, el credo, la moral explicados. Que Dios los cuide. Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora.